¿Cómo reducir la brecha digital y combatir la despoblación? Recorre con nosotros y nosotras esta ruta digital y aprende a usar la tecnología fiel a tus raíces. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast Ruta Digital. Ruta Digital es un programa desarrollado por la Cámara de Comercio de Oviedo por convenio con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, que recorrerá un total de 71 concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes con una misión clarísima: ofrecer formación gratuita en competencias digitales para, entre otros objetivos, combatir la despoblación y reducir la brecha digital. Hoy, como digo, estamos de estreno y en este inicio de andadura no podíamos tener mejores padrinos que nos están acompañando hoy aquí. Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Gobierno del Principado de Asturias, y José Ángel García, tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juncal. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos porque, como digo, hoy estrenamos, sois los padrinos, rompéis el hielo, así que si os parece, allá vamos. Muy bien. Aprende a utilizar la tecnología fiel a tus raíces, lo tenemos ahí detrás escrito también, es el lema bajo el que hace unos meses nació Ruta Digital. Yo creo que sintetiza a la perfección lo que son los objetivos de este programa, de los que iremos hablando en este episodio, pero José Ángel, si te parece, me gustaría empezar dando contexto a todas las personas que nos estén escuchando sobre qué supone Ruta Digital para la Cámara de Comercio de Oviedo. Pues mira, Ruta Digital en primer término supuso y supone un reto importante, un reto que el Gobierno del Principado y concretamente a través del director y de la dirección de Reto Demográfico puso a la Cámara de Comercio encima de la mesa ya hace unos cuantos meses. Un reto porque te puedo adelantar que este proyecto en indicadores, en magnitudes, posiblemente es el proyecto más grande que la Cámara de Comercio, una cámara centenaria, ha gestionado en más de 130 años. Por lo tanto, ya de entrada, pues un reto, como te decía al principio. Pero yo creo que en este caso la Dirección General de Reto Demográfico y la Consejería vieron en la Cámara de Comercio un buen aliado para poder llevar a buen puerto este proyecto. La Cámara de Comercio de Oviedo se apellida así, se apellida de Oviedo por reminiscencias del pasado, pero la Cámara de Comercio de Oviedo, su demarcación representa e identifica 69 de los 78 municipios asturianos. Y en este proyecto, que como bien dijiste, es objeto 71 de menos de 20.000, prácticamente la totalidad están en la demarcación de esta Cámara de Comercio. Además, la Cámara de Comercio tiene mucha experiencia en la gestión de proyectos europeos y tiene mucha experiencia en proyectos que llevan relacionada capítulos de orientación y de formación. Entonces, desde la Cámara, agradecidos a la Dirección General por habernos puesto este proyecto que ahora compartimos y que ahora tenemos que llevar hasta el final con esos 12.000 personas que tenemos que formar a lo largo de estos meses. Y en esa colaboración y en esa confianza que depositó Reto Demográfico en la Cámara de Comercio, Marcos, en un diagnóstico inicial sobre el terreno, ¿qué es lo que os hizo ver que Asturias necesitaba un proyecto como Ruta Digital? Asturias no podemos quedar atrás en la digitalización y mucho menos las zonas rurales, ¿no? Hace muchos años la Asturias rural había quedado atrás una parte cuando la electrificación, pues eso fue un pesar que ahora estamos viviendo de aquellos problemas, algunas de los grandes inconvenientes que tiene este mundo rural, y ahora no podía ser con la digitalización. Entonces, a través de la experiencia de la Cámara y de esa capilaridad que tiene en el territorio, vimos la oportunidad de llegar a esas 12.000 personas a hacer formación tan variada como saldrá a lo largo de la mañana, que yo creo que va a ser positivo para nuestro territorio.
Es una formación, no lo hemos dicho hasta ahora, que está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, dentro de los objetivos del componente 19 de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo leo para no, para no meter la pata. Al final son 100 micropíldoras de 7 horas y media que combinan formación presencial con formación en una plataforma digital, un aula móvil que va recorriendo esos concejos, y además están separadas esas 100 micropíldoras en 4 grupos por edad, por intereses. Visto así, cuando entramos en la web todo parece muy sencillo una vez que el trabajo está ya hecho, pero imagino que esto detrás ha tenido una complejidad bastante importante. ¿Cuáles son las dificultades cada uno de vuestra área que diríais que han sido las mayores a la hora de arrancar este proyecto? Nosotros menos dificultades, ¿no? Porque nosotros nos hemos aliado con un gran aliado, para la redundancia, con lo cual nos ha facilitado todo. O sea, desde el principio ha sido pues muy cómodo para el Gobierno de Asturias el trabajo con la Cámara. El reto lo tienen ellos, porque son ellos al final los que tienen que llegar a esas 12.000 personas, pasar por los 71 concejos asturianos de menos de 20.000. Lo más vistoso, lógicamente, y lo más llamativo es el aula móvil, porque cada vez que llega a un pequeño pueblo de Asturias es el camión y se extiende allí la plataforma de formación, pues es muy vistoso, pero el reto lo tiene la Cámara con esas 12.000 píldoras formativas. Pues José Ángel, te toca. ¿Cuál? A ver, como te decía antes, Juncal, es decir, este proyecto, aunque hoy hacemos este primer podcast y este primer episodio, este proyecto se puso, de alguna manera, se puso de tiros largos prácticamente a finales de julio, pero llevamos meses trabajando. Llevamos meses trabajando porque este proyecto partió de cero. Es decir, todo lo que tú ahora bien apuntas, todos los contenidos de esas 100 micropíldoras son contenidos que se han creado, es proceso, para este proyecto. Hay un poco pues, esa experiencia de la Cámara en proyectos anteriores y en buscar distintas sinergias y distintos aliados para la creación de esos contenidos. Como tú apuntas, la formación no solo es formación online, no es solo una formación donde el usuario puede acceder desde su móvil, desde su tablet, desde su ordenador, también se hace formación presencial a demanda, formación virtual. Y esa formación presencial, esa formación virtual, esa formación online, que aunque parecen términos similares, no lo son, la virtualidad y la plataforma online, lo que queremos es poner todas las facilidades para que el usuario último acceda a esas 100 micropíldoras en 4 bloques, como tú bien apuntas, donde vamos desde los pequeñitos, que es eso también un proyecto muy distinto a los que generalmente siempre estamos acostumbrados, es decir, ese perfil de edad no es en muchos proyectos el objetivo del mismo. En este caso no perdemos de vista a los más jóvenes, no perdemos de vista a los más mayores, es decir, no estamos solamente dirigiéndolo a la población activa, a la gente que esté trabajando o a desempleados. No. Aquí no perdemos de vista prácticamente a nadie a la hora del desarrollo de esas 100 píldoras. Y luego sí se quiso, de alguna manera, porque toca, porque creo que luego a lo mejor podemos abordar en más profundidad, algo como es algo tan dicho, tan usado y tan manido y a veces tan desconocido como la inteligencia artificial. Entonces, se ha hecho un capítulo específico con un número importante de acciones formativas dirigidos a la inteligencia artificial, para hacer que la gente también resuelva muchas de esas dudas a ese respecto. Lo decías ahora, hoy estrenamos este podcast, pero el proyecto nació ya hace unos meses. Creo que antes de ir con las cifras que ya tenemos, es un buen momento para recordar, estamos hablando de la plataforma, para recordar a las personas que nos estén escuchando que pueden acceder a rutadigitalasTurias.com. Ahí están al día de toda la información, no solo de las próximas paradas y de todas las formaciones que se ofrecen, sino de otra información de interés relacionada con la digitalización. Y también, por supuesto, las invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Ruta Digital Asturias, que lo tenemos aquí detrás de mí también en la pizarra, así que quedan todos invitados a suscribirse y a seguirnos en las plataformas. Vamos ahora con las cifras de esa primera etapa, antes del parón estival. Tengo por aquí anotado más de 1.400 solicitudes de matrícula. El Franco y Cudillero, concejos que han matriculado más formaciones. Y el 30% de esas formaciones solicitadas corresponden a títulos relacionados con la inteligencia artificial. ¿Qué
valoración hacéis de las cifras hasta ahora? Pues mira, lo primero, sin ánimo de corregir tus palabras, para que veas a la velocidad a la que está yendo el proyecto, cuando, insisto, se ha puesto de tiros largos a finales de julio y el mes de agosto no es un mes excesivamente operativo. Ayer por la tarde me comentaban que ya había más de 1.500 solicitudes. Esas 1.500 solicitudes prácticamente en un porcentaje muy alto pues están a lo largo de este mes. Es decir, el parón estival también ha supuesto un parón para nosotros y hemos parado también en lo que es el aula virtual. El aula virtual, el mes de agosto, no ha funcionado y ahora sí se ha retomado. Pero para que veas un poco y veamos todos las magnitudes en las que nos movemos, de tus datos a los que a mí me facilitaron todavía ayer, ya tenemos 100 solicitudes más, que esa es la verdadera esencia del proyecto. Es decir, ojalá quedemos cortos con esos 12.000 indicadores que necesitamos tanto la Administración como nosotros para el cumplimiento de los objetivos. Bueno, esa diferencia de datos no deja de reflejar la velocidad a la que va también, ¿no?, la propia digitalización. Los datos eran de ayer por la mañana para tener la referencia. ¿Más o menos encajan estas cifras con lo que inicialmente, ¿no?, cuando os sentasteis y pensasteis en algo así, en vuestro horizonte de expectativas? Hombre, si vamos a este ritmo, sí que llegamos sobradamente a las 12.000. Es un reto porque son 12.000 personas, ¿no?, en toda Asturias, en los concejos más pequeños de Asturias, con lo cual era un reto. Yo creo que vamos bien. Ahora nos falta hacer también el esfuerzo en el tema de los niños y niñas, porque tenemos que intentar también llegar como actividades extraescolares a los colegios rurales, porque aunque ahora parece que que tenemos que echar a la juventud de tanta pantalla, aquí no es darle formación para que utilicen correctamente la pantalla. La pantalla viene para quedarse, con lo cual lo que tenemos que ser capaces es que esa pantalla nos aporte no solamente también el ocio y la distracción, sino la formación y una nueva forma de vida, de trabajo y de emprender en lo rural. Es que al final, lo dices tú, las pantallas son herramientas malas o buenas en función de su uso y el punto interesante es enseñar a los niños y niñas a usarlas bien. A mí hay un dato que me ha llamado la atención relativamente, ¿no?, que ha habido varias personas que se han tenido que quedar fuera, se han tenido que desestimar sus solicitudes porque eran de fuera de Asturias, no residentes. Y esto me ha hecho pensar en las opciones que hay fuera de nuestro territorio respecto a programas similares. Marcos, desde tu experiencia, ¿qué aprendizajes dirías que entre territorios se pueden intercambiar para combatir ese desafío de reto demográfico de una manera más eficaz entre todos? Hombre, España, si nuestro país, Asturias, es muy complicado porque tenemos 300 kilómetros de punta a punta con una diferencia abismal. Imagínate España, ¿no? Entonces, desde el gobierno desde el Estado se ha creado un centro de innovación territorial con sede en Ponferrada, que es la que nos viene un poco a ligar todas las políticas de reto demográfico de todo el territorio español. Ahí es donde nosotros pues mandamos un poco de información de qué proyectos tenemos vinculados al reto, las provincias a través de las diputaciones, comunidades uniprovinciales, y ahí tenemos que tejer una red que nos permita aprender de los errores y traer al territorio proyectos singulares que en otros territorios han funcionado, siempre adaptados a las diferencias que tenemos todo el Estado, ¿no? Bueno, y que entiendo que también Ruta Digital es exportable a otros territorios, ¿no? Ya que ha despertado el interés esa... Como ha sido un proyecto complejo, vamos por delante. A veces también tenemos que ponernos las medallas que tenemos que ponernos. Vamos por delante de otras comunidades autónomas, con lo cual tendrán que aprender ellos, en este caso, de nosotros. Efectivamente. Idea en la que estamos hablando ahora, pero quiero insistir porque creo que es importante. Estamos hablando de capacitación digital porque forma parte de la estrategia contra la despoblación. ¿Qué posibilidades se abren en el mundo rural cuando las personas que lo habitan están capacitadas y digitalmente, ¿no?, y tienen habilidades digitales? Hablo a lo mejor de emprendimiento, teletrabajo. Hombre, es fundamental. Hoy en día, pues primero, empezando por los mayores, que son una pieza muy importante del territorio rural y los que están allí, que han pasado
sus penurias de mediados del siglo XX y ahora han visto como muchos de sus hijos están fuera y sus nietos, pues también venimos a digitalizarlos, a que sepan utilizar el WhatsApp para tener esa videollamada, a lo mejor con un nieto que está pues en Australia y que no ven y que no veían, pues venimos para también a apoyar la soledad no deseada o sí deseada, pero esa parte de la soledad y también el emprendimiento. O sea, el mundo rural necesita de emprendedores. Sin emprendedores no tenemos mundo rural. Emprendedores, por supuesto, en el sector primario, pero emprendedores en la era digital también son una pieza clave y de futuro. Sin ellos no tendremos un mundo rural vivo. Aquí vamos a hacer un poco de hincapié, lo adelantabas tú, ¿no? Ese grupo de microformaciones para personas de más edad y también esas formaciones que están destinadas, tengo aquí anotadas algunas, ¿no? Por ejemplo, cómo iniciar tu propio negocio digital, vender por internet, ¿no? Que a veces igual desde el territorio piensan que esto es ajeno a ellos y estas formaciones vienen a demostrar que no. Claro, no, como bien dice Marcos, incluso por decirlo de una manera muy, muy resumida, el verdadero core de la Cámara de Comercio es el emprendimiento, son los emprendedores. Facilitar con otra iniciativa y una iniciativa de este volumen el poder acceder a ese perfil con este proyecto para nosotros también es muy importante. En la Cámara de Comercio, en los últimos 3 años, por ejemplo, se han creado varios coworkings con Cámara España para facilitar pues, desde la figura de los nómadas digitales hasta la figura del teletrabajo, de ayudar también con distintos medios para el teletrabajo. Bueno, pues aquí de parte de estos contenidos que de esas 100 píldoras que se han creado este proceso, parte de ellas va también para reforzar y apoyar el mensaje a emprendedores o a gente que ya tiene su propia actividad. Es decir, la Cámara de Comercio, como insisto, nuestro verdadero target es ese, no tanto la gente de más edad o los niños. Sin embargo, este proyecto, como yo te decía antes, y quiero destacar, aquí tenemos la trazabilidad desde el muy poca edad hasta el que tenga ganas de aprender conocimientos, aunque sean muy básicos, para facilitar hasta el acceso a la administración, el uso del WhatsApp. ¿Vale? Como bien decía Marcos, bueno, pues lo único, aquí no importa la edad. Nuestra obligación es hacérselo fácil y hacérselo atractivo y que la gente pruebe, porque muchas veces hay determinados colectivos que parece que esto no va conmigo. Bueno, pues hay que hacerles ver que esto sí va con ellos y para ello ponemos todos los medios. Vamos a ir con las aulas móviles a las plazas de los pueblos. A eso no estamos acostumbrados. Entonces, este proyecto lo va a permitir. Bueno, tenemos muchas esperanzas y queremos cubrir esos indicadores con creces. Es que es importante derribar esa barrera, ¿no? De esto no es para mí, que pueden pensar muchas personas más mayores, de derribar ese miedo, que el aula móvil para eso está muy bien, porque al final esto es para todos. Es que esto lo tenemos aquí, lo tenemos en el móvil, el WhatsApp. ¿Quién no quiere hacer una videollamada, ¿no? A sus nietos y ser autónomos? Pero ojo, es que también en el grupo de personas de mediana edad, vamos a decir, de adultos, tenemos formaciones como qué es una sede electrónica o cómo obtener un certificado electrónico, que tampoco nos engañemos que a veces cuando nosotros mismos tenemos que hacer trámites con la administración, un poco de tinta a veces sí que sudamos y decimos, a ver esto por dónde sale, ¿no? Así que en ese sentido, destacar que esto va como tú dices, ¿no? Por todos los rangos de edad. Hablamos, Marcos, de que forma parte la capacitación de esa estrategia para el reto demográfico. ¿Cuáles son los factores que junto con la capacitación digital están dentro de esa estrategia y qué peso tiene la capacitación digital? La capacitación digital tiene un peso muy importante, no vamos a cuantificarlo ahora en un porcentaje, pero es un peso muy importante porque es el futuro. O sea, el trabajo digital va a ser clave, ¿no? Y a 15, 20 años, que es como los políticos tenemos que estar pensando en el futuro, va a tener mucho peso. Entonces, estas son micropíldoras, pero es el inicio. Con lo cual, a lo mejor pues un productor de tomates de un concejo asturiano no se planteaba venderlos online y, oye, pues le vamos a facilitar la formación para poder hacer esa venta online. Con lo cual, creo que es una pieza clave y importantísima. No solo es parte de la estrategia para afrontar ese reto demográfico, sino que además, en la actualidad, la capacitación digital también es un indicador del desarrollo de las sociedades, ¿no? Organismos internacionales como la OCDE, la ONU o la Unión Europea incluyen la capacitación digital en sus índices de progreso social y económico. ¿Creéis que si salimos a la calle, la ciudadanía, el ciudadano de pie que pasa ahora mismo por esa puerta,
lo valora como tan importante. ¿Realmente cree que está en ese punto? Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad todo el mundo, bueno, todo el mundo no, porque por eso estamos formando, pero casi todo el mundo utiliza estas herramientas. También venimos como había dicho tú al principio, a cómo formarlos para que esas herramientas sean positivas, no las veamos solo negativas. Pero vamos, yo creo que es importantísimo. Quien no tiene un smartphone, quien no tiene una tablet, quien no tiene ya su tele en casa, y es una Smart TV, estamos en esa era. No podemos mirar a otro lado ni hacia atrás porque viene para quedarse. Tú, José Ángel, también estás tan optimista. Yo lo veo un poco optimista, tengo que decir, ¿eh? Porque yo pienso que a veces igual no somos tan conscientes de que es un índice de progreso, ¿no? O sea, sí que es progreso, pero... Antaño, si no escribieras analfabeto, yo si no eres digital, pues también vas a ser un poco analfabeto. Porque, otro tipo de analfabetismo, sí, correcto. Pero va a ser. Es que a la administración te tienes que dirigir ya digitalmente. Yo que tengo hijos, ¿cómo hablan entre ellos? Pues hablan más casi por el WhatsApp eso seguro. que en persona. Y eso tenemos que corregirlo y tenemos que explicarles cómo hay que utilizar el WhatsApp correctamente, cómo hay que utilizar la IA, que viene también cuando llegue la cuántica, que nos asustan cómo va a ser, pues tenemos que llegar antes que ellos en la formación de la IA. O sea, es un reto, pero un reto positivo. Tradicionalmente Asturias se ha situado en los puestos altos de la tabla si hablamos de porcentaje de población entre 25 y 64 años con educación superior. Dato de 2024, es la quinta comunidad con un 44,32% respecto a al 42% nacional de esa franja de edad con educación superior. ¿Sacaríamos tan buena nota si hablamos de formación en IA? Bueno, la formación en IA, como te decía yo antes, es decir, ahora todo el mundo estamos hablando de inteligencia artificial, a veces la ponemos por delante de la natural, pero yo creo que todavía es pronto para tener datos. Sí podemos tener datos de este proyecto, es decir, de las 1.500 solicitudes, más del 30% de las solicitudes eran en acciones de inteligencia artificial. Si nos vamos a otro rango de proyectos, si nos vamos a otro tipo de formación para el empleo, tú cuando, en este caso yo, que tengo formación profesional y formación profesional para el empleo en alguna de mis empresas, la inteligencia artificial, cuando tú sacas cualquier tipo de acción formativa, y más si es gratuita, que no lo hemos dicho, pero toda la formación que estamos hablando ahora y que estamos llevando al territorio es totalmente gratuita, la gente muestra interés, ¿vale? Muestra interés, pero muchas veces sin saber qué es lo que le vamos a ofrecer. Entonces, aquí estamos hablando de píldoras de 7,5 horas, o sea, nadie puede pretender que sea una formación muy amplia y muy densa, porque aquí el objetivo es acercar. Antes hablabas tú el entrenamiento de prompts o el tema del chat GPT, es decir, pues acercar y hacer, entre otras cosas, también cómo utilizarlo y el buen uso en la utilización de este tipo de herramientas, porque determinados colectivos a los que vamos dirigidos, sobre todo la gente mayor, a priori puede causarles cierto hasta miedo el utilizar determinadas herramientas. La gente joven no, la gente joven las utiliza, es decir, primero tira y luego pregunta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer también es, pues, a esa gente joven y más con todo lo que estamos viendo y que antes apuntaba Marcos muy oportunamente, no todo en la vida son pantallas, pero está claro que sí son necesarias y las pantallas son fundamentales en toda la formación a lo largo de nuestra vida. De ese grupo de micropíldoras de IA, yo me he destacado aquí 4, pues probablemente porque son las que más me llamen a mí la atención. Cómo hacer análisis de datos en ChatGPT, que me parece una maravilla de formación. Herramientas de inteligencia artificial para diseño gráfico, lo que demuestra también, ¿no? Que hay que quitar ese miedo a que nos vaya a quitar, sino que vaya a quitar trabajo, quiero decir, sino a que nos ayuda, ¿no? en tareas como las del diseño gráfico, las mejores herramientas de inteligencia artificial y una de las estrellas, redacción de prompts y usos prácticos para IA y ChatGPT.
No sé si quieres apuntar alguna más. Estas son las que más me han llamado a mí la atención. Hay un abanico importante. Yo ahora no te sé decir el número exacto de acciones formativas que hay relacionadas a la inteligencia artificial, pero sí es verdad que entendimos todos a la hora del diseño de este proyecto que de los 4 bloques temáticos, uno había que centrarlo en la inteligencia artificial para acercar, el objetivo de acercar esa inteligencia artificial y los distintos instrumentos y herramientas que hay para la optimización de los mismos. Es decir, yo soy el primero que hace pocos meses he empezado a utilizar determinadas herramientas y mi experiencia es que para determinadas tareas me ayuda mucho a optimizar mis tiempos y a veces me da unos análisis y unos datos que me vienen francamente bien. Pero también es cierto que si lo utilizo mal, también me puede dar datos sesgados. Bueno, pues el único que pretendemos aquí es acercar ese pequeño catecismo inicial sobre la inteligencia artificial. Siempre recordando que efectivamente es una herramienta que hay que usar bien, Correcto. que la inteligencia natural está por encima de la Eso inteligencia artificial. No os voy a pedir que saquéis la bola de cristal, o sí, pero os voy a pedir que me digáis qué papel va a jugar la inteligencia artificial. Voy a decir a corto plazo, que yo creo que ya es cortísimo porque todo va tan rápido, pero a corto plazo, ¿cómo imagináis que va a evolucionar esto? Hombre, yo en una charla que he ido al Club de la Nueva España, cuando estuvieron explicando la cuántica, la verdad es que asusta un poquito, ¿no? Lo que va a venir. A veces esas películas que parecían ciencia ficción después se convierten en realidad, porque la rebelión de las máquinas, pues al final tendremos que tener mucho cuidado y habrá que regularla. Ya sé que está todo, a veces la burocracia te lleva a que todo se ralentiza, pero en este caso también, porque no sabemos lo que va a suceder. Esperemos que venga para ayudar, ¿no? Y sobre todo en temas que sean muy recurrentes y muy mecánicos, pues oye, yo creo que va a jugar un papel muy, muy importante. Ese análisis de datos del que hablábamos antes nos trae la prueba de que... Y los datos son vitales. Las empresas mueren por datos. Pues sí. Entonces ese análisis de datos va a ser muy importante. Pagan por datos. Sí es verdad que yo creo que la capacidad ya de asombro de la gente ya empieza a ser limitada, ¿vale? Es decir, ya aunque nos cuenten determinadas cosas que pueden parecer de ciencia ficción, lo asumimos de una manera y lo interiorizamos como es posible. Yo siempre digo, mi abuelo nació en el 1908, ya murió hace más de 20 años. Del 1908, pues imaginar todo el proceso, lo que decía Marcos ahora, todo el proceso que han vivido. Y él me decía, dice, lo decía a mí, dice, si tú vives lo mismo que yo he vivido, vais a tener que acabar volando en naves. Y él lo decía de esa manera, pero lo decía gráficamente y yo siempre lo he interpretado, claro, de no existir la luz, de no tal, ahora que nuestra capacidad de asombro, insisto, es ya limitada, porque ahora nos dicen que han puesto en Marte un cohete teledirigido por un mono y no nos asustamos. Y nos quedamos tal cual. Ya es como que seguimos con el segundo plato. Entonces, bueno, esa capacidad de asombro, pero sí, yo creo que todas estas herramientas están yendo a una velocidad y el objetivo, quiero pensar, es para facilitarnos nuestra vida. Vamos con más datos porque a mí me encantan los datos. El programa España Digital 2025 del Ministerio para la Transformación Digital recoge entre sus objetivos, cito textualmente, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, y la meta para 2025, y estamos en septiembre, es el 80% de personas con competencias digitales básicas. Actualmente el dato es este que voy a dar de 2024, el 66% de la población española ya cuenta con esas competencias digitales básicas. Respecto a ese 80, ¿creéis que es asumible, que terminaremos el año, o es demasiado? No, yo creo que es demasiado optimista porque como todo como todo en la administración, todo va un poquito más lento de los planes que tienes. Nosotros con Ruta Digital tenemos hasta junio del 26, con lo cual, pues, y otras comunidades autónomas, como he dicho al principio, van un poco más lentas, con lo cual llegar a ese dato en el 25 será complicado. El 26 esperemos que sí, o incluso que lo mejoremos en Asturias. Me ha llamado la atención, 10 puntos por encima estamos de la media europea en España. Bueno, es que en esto
como decía antes Marcos, a lo mejor también son números que yo desconocía, pero que a lo mejor también hay que sacar pecho, porque muchas veces la estadística, y sobre todo a los gobiernos y a la gente que nos dirige las estadísticas, les gustan mucho. Las competencias digitales, estar hablando de un porcentaje 10 puntos por encima de la media europea, me parece muy positivo y dice mucho en nuestro aspecto. No en otras, por ejemplo, estamos todo lo contrario en todo lo que tiene que ver con competencias profesionales, y por eso también desde Europa y desde el Gobierno de España se está apostando y se está incentivando con muchos recursos y mucho presupuesto todo el capítulo de competencias profesionales. O sea que estos datos en competencias digitales básicas, insisto, creo que son para estar satisfechos. Oye, pues vamos a sacar pecho porque si además Asturias está un poquito por delante, no de otras. Yo la verdad que hice una búsqueda en Google y puedo decir que no hay muchos proyectos como Ruta Digital, por no decir que no encontré ninguno como este. O sea que hay que sacar pecho, es importante. Lo viene comentando José Ángel, lo vienes diciendo varias veces. Al final son formaciones de 7 horas y media. No se trata de hacer experto a nadie, ¿no? Sino despertar esa vocación, esa curiosidad. Tenemos ese grupo de formaciones dirigidos a los más jóvenes, a niños y a niñas. ¿Cómo creéis que puede captar Ruta Digital vocaciones en estas profesiones STEM científico-técnicas? Bueno, igual el planteamiento que ahora nos haces, Juncal, quizá excede de los objetivos que nos establecemos inicialmente en el proyecto. Nosotros, a la fecha actual, y lo decía antes Marcos, uno de nuestros objetivos es ir a esos colegios rurales, ir a tener presencia con esos niños. Hasta a día de hoy, por el periodo y el parón estival, esa formación ha sido mucha menor medida, y sí los niños que se han acercado al aula virtual, pero ahora vamos durante estos meses a trabajar en acercarnos nosotros con presencia a esos colegios rurales, y vamos a ver qué datos también sacamos de ahí y vamos a ver qué interés despertamos en esos niños. Y bueno, el hecho de las vocaciones STEM o de otro tipo de vocaciones, como puede ser, y permíteme por el tema que te decía antes de la Cámara de Comercio, de temas de emprendimiento, es cierto que hay que empezar a inculcarlo en la escuela. Pero insisto, quizá esos objetivos exceden del proyecto que con Ruta Digital nos hemos marcado, tanto el Gobierno del Principado como la Cámara de Comercio en este caso. Sí, puede ser que sembremos esa curiosidad, ¿no? Y en el mundo rural es que es clave el emprendimiento. O sea, es muy difícil encontrar un trabajo que no sea el emprendimiento, que sea el emprender. Y el Gobierno de Asturias tenemos grandes facilidades para emprender. Tenemos los 100.000 euros de medio rural para el Incorpórate al Agro, o los 50.000 del ticket rural para empezar tu negocio en el mundo rural. Entonces, que esté la Cámara, que al fin y al cabo es la unión de todo comercio e industria de Asturias, que esté involucrada en este proyecto, pues toda esa experiencia, todo ese trabajo de más de un siglo, oye, pues que lo acerquemos a los jóvenes, que a veces se les pueda dar ese chip y esa lucecilla se encienda y salga un empresario del rural, pues oye, ya, para nosotros ya sería una satisfacción. Sería todo un éxito. Claro que Todo sí. un éxito. Y si hablamos de brecha digital entre niños y niñas, hablamos de que estas profesiones STEM faltan mujeres, vamos a decir, en esas carreras científico-técnicas. En las formaciones que se han hecho hasta ahora en Ruta Digital, en ese grupo de niños y niñas, ¿se aprecia esa diferencia ya? ¿Hay más interés en niños? De momento, como te decía antes, es decir, en la parte ahora mismo, para que datos, si te gustan los datos, Me encantan. Yo me voy a hacer el curso de ChatGPT. Si te gustan te los lo digo. datos, te doy los datos que me trasladaban ayer. Mira, a día de hoy, dentro de esas 1.500 solicitudes, el 70% de los interesados superan los 30 años. ¿Vale? Esos son datos que me daban ayer. Tiene una explicación. Es decir, tiene una explicación porque no hemos puesto, por el periodo de julio y agosto, no hemos puesto el foco en los niños. Pero, sin embargo, puedo hacerlo por pasiva. Un 30%, simplemente con la presencia del aula móvil en las localidades, han sido ocupadas por gente de menos de 30 años. No tengo el sesgo de edad, si son menos de 12, de 15, de 18, de 20, ¿vale? Esos datos todavía no, por lo menos no los tenemos. Pero bueno, el objetivo, sí tenemos un objetivo de macro,
que son esas 12.000 solicitudes, esos 12.000 indicadores. No tenemos un objetivo, o por lo menos no nos los ha trasladado, aquí está el director que me corrija, de tener un número de niños, un número de adultos, un número de mayores. Es decir, aquí lo que se trata es de sumar y de que hayamos acertado con esa selección de los bloques que hemos definido y eso nos lo va a decir el tiempo, que tampoco es tanto. Junio está ahí, Junio está ahí, o sea que tenemos que apretar y tenemos que seguir trasladando las bondades del proyecto y tenemos que seguir yendo a sitios donde no va nadie. Ese yo creo que es el diferencial de este proyecto. Hablábamos ahora de brecha digital porque, bueno, es otro de los objetivos, ¿no? Es reducir esa brecha digital. Sí que me gustaría, porque a veces hablamos de cosas y los que nos están escuchando, las que nos están escuchando no se dan cuenta de exactamente de qué hablamos cuando hablamos de brecha digital, ¿no? La brecha digital es la desigualdad en acceso, uso y competencias tecnológicas, que es importante, que no es solo las competencias, también es el acceso y el uso, y se mide combinando indicadores de conectividad, uso y habilidades, y además nos permite identificar quién está en riesgo de exclusión digital y dónde deben focalizarse las políticas. ¿Cuál diríais que es el estado actual de la brecha digital en Asturias? Hombre, Asturias también por su orografía es complicado a veces llegar con fibra a todo el territorio, ¿no? Aparte del plan del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea, de intentar llegar a todo el territorio con fibra, pues no va tampoco todo lo rápido que deseamos, pero porque si me oye algún vecino que sabe que no llega la fibra, no quiero contar. Es verdad que no llega, intentaremos que llegue. Y como se ve el cielo desde toda Asturias, pues tenemos la conectividad por satélite. Yo creo que ahí también tenemos que incidir en la gente. Y este programa también viene bien, porque cuando vamos a los territorios y vemos que falta la conectividad, pues oye, es un buen ejemplo para nosotros pasarlo a la Consejería de Ciencia para que incida en intentar mejorar la conectividad en el territorio. Pero como se dice, si ves el cielo tienes conectividad y tenemos que apostar por la aérea también, porque es clave. Tenemos 7.000 entidades de población en Asturias, que es mucho territorio. Entre Asturias y Galicia tenemos el 60%, que te gustan los datos, de las poblaciones de España. Entonces, llegar a todas en el periodo que nos hemos marcado, pues está costando. ¿Cómo creéis que voy a ir acabando esta charla? ¿Cómo diréis que la voy a acabar? ¿Con un dato? Con datos. Efectivamente. Según datos del informe Desigualdades Sociodigitales desde la perspectiva de género 2024 de la Fundación Ferrer y Guardia, además es un dato que me ha encantado, el 72,1% de la población se autopercibe con niveles de competencias digitales entre básico e intermedio. Recordemos que estamos en un 66%. Teniendo en cuenta que estamos en un 66%, ¿en qué medida creéis que esa valoración subjetiva puede dificultar la reducción de la brecha digital? Porque parece que nos tenemos por más competentes de lo que somos. Está claro que hay un 8% que se está autoengañando. Sí, a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi, claro. Porque dije, desde luego siempre pensamos que sabemos más de lo que sabemos, ¿eh? Eso no es malo. No, pero también que se apunten. Claro. Que se apunten porque siempre van a aprender. Claro, Tienes 100 píldoras, con lo cual uno tiene que saber que... De las 100 píldoras seguro que no sabes alguna. Entonces, muchísimas. Es gratuito, no te cuesta nada, te lo llevamos a casa, con lo cual apúntate porque es una oportunidad de aprender. Es importante, además, lo que dice Marcos ahora, lo de te lo llevamos a casa, no solo en el aula móvil. Es decir, esa formación presencial, nosotros tenemos el compromiso de llevarlo y nos llevamos el aula puesta. Es decir, no solo el aula que va sobre ruedas, sino si tenemos que fijar un espacio, como ya se ha hecho, se fija un espacio y a no ser que no haya internet desde ningún punto del espacio, como también decía Marcos, facilitamos con wifi, con router, con demás, para poder impartir formación de competencias digitales en cualquier localidad objeto del proyecto. En Asturias, no te voy a dar datos de los días que llueve, pero vamos hacia el periodo que llueve. Pero sospechamos que son muchos. Entonces, vamos hacia los días que va a llover. Entonces, oye, qué mejor que una tarde pues con nosotros aprendiendo y digitalizándote. No hay mejor plan, y además lo digo de verdad. Y otra cosa, uno tiene que ser consciente de que no sabe tanto como piensa y además siempre se va a poder aprender, poder aprender algo. José Ángel, me gustaría que fueses cerrando con las próximas paradas de la ruta. Pues mira, hoy está el aula móvil, bueno, por supuesto lo que decíamos antes, toda la formación en plataforma, la formación online disponible desde hace ya semanas, pero luego aparte el aula móvil se sigue desplazando, hoy están en la localidad, coincide, esto es coincidencia pura y dura, en la localidad del director, pero en breve pues vamos a estar en Illano, en Pesoz, en Villayón, en Boal,
en Ponga, en Ribadesella, en Amieva, en Ribadedeva, es decir, los 71 municipios objeto vamos a andarlos, como dice el otro, vamos a andarlos todos y vamos a intentar hacer todo el ruido posible para despertar el interés en prácticamente cualquier ciudadano y ciudadana que quiera. Aquí no hay sesgos de edad, ni de género, ni de nada. Ni de territorio, que es muy importante. Ni de territorio. Todo el territorio asturiano está incluido. Pues a mí solo me queda recordar a las personas que nos estén escuchando otra vez que visiten la web para ver exactamente las fechas de las citas que acaba de mencionar José Ángel, rutadigitalaasturias.com. Por supuesto que se suscriban a las diferentes plataformas de podcast y canal de YouTube donde van a poder ver estos episodios del podcast y que nos sigan en redes sociales @rutadigitalaasturias. Ahí os esperamos a todos. Muchísimas gracias a los dos por haber apadrinado con esta maravillosa charla el primer episodio del podcast. Gracias a ti, Juncal. Y nada, gracias a vosotros y a vosotras por estar al otro lado y nos escuchamos en próximos episodios del podcast. Muy bien. Buen día.